Muy buenos días, hermanos. Es un enorme placer saludarles en esta hermosa mañana, esperando que podamos disfrutar de el estudio de esta lección. Estamos en la lección número 10 y nos acercamos poco a poco al final de este primer trimestre de este año 2016. La lección que nos ocupa estudiar en esta hora es la lección 10, cuyo título es Completos en Cristo. Y vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Dios, agradecemos el privilegio enorme que nos das en esta mañana con la libertad de poder abrir tu palabra, meditar en ella y rogar para que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste en el estudio de esta mañana y podamos comprender las realidades de tu palabra. Permite que tu palabra sea la que se interprete a sí misma y que nosotros podamos solamente comprender lo que tú has dejado para nuestra vida espiritual. Dirige cada pensamiento, cada palabra y que todo sea para honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos todo. Amén. Bien, como les decía, estamos en la lección número 10, una lección interesante, una lección que requeriría de mucho tiempo para poder analizarla, pero que brevemente vamos a tratar de ver algunos aspectos, algunos elementos importantes de la lección de esta semana. Y aunque el texto de memoria es el texto clave, el texto que llama mucho la atención y que es un texto que vamos a tratar de analizar en esta hora, vamos a iniciar con el capítulo número 2 del libro de Colosenses y vamos a ver algunos aspectos importantes de este capítulo y cuál es el objetivo del apóstol Pablo al escribir no solo la carta de los Colosenses, sino yo creo que la mayoría de sus escritos tienen el objetivo que hoy plantea el estudio de esta mañana. Y vamos a ver ese objetivo y vamos a ver el primer punto que queremos analizar. Y precisamente el primer objetivo del que vamos a estudiar hoy es que el deseo de Pablo y el deseo de Dios también es que nosotros podamos llegar a su conocimiento pleno, a tener sabiduría y el conocimiento de su persona. Así que vamos a ir rápidamente al libro de Colosenses, al capítulo número 2. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo número 5 del libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 1 y versículo número 1 al 5. Dice: quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que estáis en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que seáis consolados sus corazones y para que unidos en el amor alcancen toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros y gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo utiliza en este pasaje la expresión o palabras que están relacionados con el conocimiento, con la sabiduría, con comprender, con entender, con racionar. Y estas palabras están especialmente dichas en los versículos 2 y 3, donde el apóstol Pablo utiliza la palabra entendimiento, utiliza la palabra conocer,
utiliza los tesoros de la sabiduría y nuevamente la expresión conocimiento. ¿Cuál es el objetivo del apóstol Pablo al escribir a los colosenses, al escribir a los efesios, al escribir sus epístolas, al predicar el evangelio a las personas? El deseo del apóstol Pablo es que la persona que está escuchando la predicación, es que la persona que está recibiendo el mensaje pueda llegar a un conocimiento pleno de la persona maravillosa de Cristo Jesús. Y aquí hay una cosa importante, querido, que estás escuchando, es este repaso de la lección. Aquí hay una cosa importante, hermano. El objetivo de estudiar la palabra de Dios no es solamente de tener el conocimiento y poder decir, ahora que yo tengo el conocimiento, voy a poder debatir con el hermano, voy a poder debatir con la hermana, voy a poder debatir con el pentecostés, voy a poder debatir con el evangélico. El objetivo de la palabra de Dios no es para que tú puedas debatir y decir, yo tengo la verdad, yo soy mejor, yo tengo el conocimiento. No, 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 querido. El deseo de Dios es que nosotros podamos conocer su persona, su carácter, a través del estudio de la palabra de Dios. Y claro, que podamos conocer su voluntad y defenderla. Como segundo objetivo, como segundo aspecto, podemos decir. Pero el objetivo principal es que tú y yo podamos conocer a la persona maravillosa de Jesús. Si tú y yo estudiamos la palabra de Dios con el objetivo de conocer a Dios, de conocer su voluntad y de conocer a su persona, entonces nosotros vamos a poder aprender y poder ser guiados también por la palabra de Dios. Pero si nosotros estudiamos la palabra de Dios con el objetivo de discutir con otras personas de ella, de poder refutar lo que ellos dicen solamente, entonces, querido, estamos nosotros estudiando la palabra de Dios sin un objetivo que realmente valga la pena. Porque el deseo de Dios, así como el deseo de Pablo, es que nosotros podamos conocer a Cristo Jesús. Hay muchas personas que no conocen a Dios, por eso le echan la culpa de los desastres que ocurren, por eso le echan la culpa de la maldad que existe, por eso culpan de su situación financiera, de su situación matrimonial, de su situación familiar, culpan a Dios. Porque dicen, si Dios es amor, entonces ¿por qué tenemos esta situación? Lo cierto es que no han conocido a Dios y no conocen su voluntad. Por eso el objetivo principal, o lo que yo quisiera primero destacar en el estudio de esta mañana, que el apóstol Pablo también quiere dejar en claro antes de avanzar más en su epístola, es que tú y yo podamos llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Y que ese conocimiento nos ayude a llevar a una vida en armonía a sus principios. Cuando tú y yo no conocemos las normas de tráfico, si nosotros no conociéramos los reglamentos viales, entonces pudiésemos nosotros estacionarnos en cualquier lugar. Si nosotros no conociéramos la simbología que nos impide estacionarnos en un lugar que está especificado para personas que tienen capacidades diferentes o que tienen alguna discapacidad. Si nosotros no conociéramos esos reglamentos, nosotros nos estacionaríamos allí sin pensando que estamos haciendo mal. Pero cuando nosotros conocemos, cuando nosotros comprendemos que eso nos indica que nosotros no podemos colocarnos, no podemos estacionarnos en ese lugar, entonces nosotros buscamos otro lugar. Cuando nosotros conocemos a Dios y su voluntad, entonces cambiamos nuestra perspectiva o cambiamos nuestra manera de pensar y entonces comenzamos a hacer su voluntad. Por eso la importancia que Pablo dice, deben ustedes conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios y su voluntad, entonces estaremos listos para poder hacer cambios en nuestra vida. Y avanzando en esto, ahora que el apóstol Pablo nos indica y la palabra de Dios nos invita a conocerle, vemos que dicen los otros dos versículos que vienen a continuación. Ya hemos conocido a Cristo Jesús, hemos
Nuestro objetivo es conocerle. Ahora, ¿qué sigue después de que nosotros lo hemos conocido? Versículo número 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y hay una cosa interesante en este pasaje. Cuando nosotros hemos conocido a Cristo Jesús, cuando nosotros hemos conocido su voluntad, nuestra vida no puede ser la misma y no podemos seguir comportándonos de la misma manera. El apóstol Pablo dice que el siguiente paso después de que nosotros hemos conocido a Cristo Jesús es que ahora nuestra vida da un cambio y nuestras acciones se vuelven buenas de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunos piensan, y también en la iglesia de Colosas, había una enseñanza particular que algunos falsos maestros estaban introduciendo en la iglesia. Y esta enseñanza era acerca de que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas o cumplir ciertas normativas que nos garantizan a nosotros heredar la vida eterna. Tal era el caso de la práctica de la circuncisión. Había algunos creyentes judíos que estaban induciendo a los creyentes no judíos a que practicaran la circuncisión para que pudiesen ser salvos. Pero yo quiero decirte una cosa en esta mañana que la palabra de Dios afirma, y es que la salvación en el pasado ha sido solamente por la gracia de Cristo Jesús. En el presente también la salvación es solamente por la gracia de Cristo Jesús y seguirá siendo así en el futuro. Nada de lo que tú y yo hagamos nos concederá la gracia. Algunas personas piensan que en el pasado la salvación era por las acciones y que hoy día vivimos solamente por la gracia. Quiero decirte que en el pasado la salvación también fue solamente por gracia. Ustedes se acordarán que cuando Adán y Eva pecaron, al pecar ellos merecían morir. Sin embargo, Cristo Jesús, para poder cubrir su desnudez y porque la ley exige un sacrificio, entonces se hace el primer sacrificio. En lugar de que Adán y Eva murieran, muere este corderito simbolizando, representando al sacrificio de Jesús en nuestro favor. Así que gracias a eso, Adán y Eva no tuvieron que morir en ese momento. Allí entra la gracia. Y nosotros somos salvos por gracia. Pero nuestras acciones no son para que nosotros podamos salvarnos. Nuestras acciones son el fruto de que estamos siendo salvos o hemos sido salvados. Así que el apóstol Pablo está diciendo aquí que una vez que hemos conocido a Dios, el resultado es que nuestra vida da un cambio. Y al cambiar nuestra vida, también nuestras acciones son diferentes. Por eso es que cuando el cristiano, cuando la persona maravillosa de Jesús entra en nuestra vida, hay un cambio. Y el cristiano debe experimentar este cambio. Y no solamente experimentar el cambio, sino mantenerse en ese cambio. Por eso el apóstol Pablo compara al cristiano como una planta que es sembrada, la cual echa raíces y se mantiene firme. Aquí en Juchitán hay un árbol que crece muy grande que se llama Guanacaste. Y ese árbol es grandísimo, es muy alto. Y echa raíces. Y las raíces de ese árbol tienen que ser grandes para poder sostener ese inmenso árbol. Quiero decirte que también nosotros, si estamos creciendo en Cristo, nuestras raíces deben ser grandes y deben ser profundas y deben estar cimentadas
en la persona maravillosa de Jesús. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, dice que Cristo es la piedra angular y debe ser el centro de nuestra vida. Bien, ahora vamos a ir a la siguiente parte de esta lección que nos ocupa, que son algunos textos que algunos cristianos, algunas personas han malinterpretado, creyendo o dándole una enseñanza que la palabra de Dios no apoya. Y estos pasajes están allá en el capítulo 2, en los versículos 11 y 15 del libro de Colosenses. Vamos a leer a partir del versículo número 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino con la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Esas eran algunas de las enseñanzas que los judíos habían introducido. Si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Pero el apóstol Pablo dice, bueno, y lo van a ver en algunos otros de sus escritos, si tú ya eres circuncidado, qué bueno. Pero si tú que has ingresado ahora a las filas de la iglesia de Dios, no es necesario que te circuncides, porque no son las obras lo que te van a salvar o lo que tú hagas, sino solamente la sangre maravillosa de Jesús y que tú la hayas aceptado. Eso te va a dar la salvación. Vamos a avanzar. Con él fuiste sepultados en el bautismo y fuiste también resucitados por la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Ahora es el bautismo el que a nosotros nos ayuda a poder, es el paso que necesitamos dar para poder obtener derecho a la salvación, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y vosotros, estando muertos en el pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. O sea, cuando nos bautizamos, Cristo Jesús nos limpia de todos los pecados y tenemos derecho a una vida nueva. Versículo número 14. Este es el versículo que algunos malinterpretan. En él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Algunas personas piensan o interpretan este pasaje diciendo que los 10 mandamientos han sido abolidos y que el apóstol Pablo está afirmando aquí en este pasaje que él clavó en la cruz los 10 mandamientos. Por lo tanto, el mandamiento que tiene que ver con la observancia del día de reposo está completamente abolido. Y hoy día nosotros no deberíamos ya guardar el sábado, porque Dios clavó los 10 mandamientos en la cruz del Calvario. Pero quiero que nosotros podamos entender el pasaje de la palabra de Dios, y que necesitamos muchas veces para analizar un pasaje entender dos tipos de contextos: el contexto menor y el contexto mayor. ¿Cuál es el contexto menor? El contexto menor son los pasajes, los versículos que se encuentran atrás o adelante de ese versículo, y que nos ayudan a comprender por qué se escribió, en qué momento de la historia, quiénes fueron las personas a las que fueran dirigidos este pasaje y cuál es la razón de que se escribiera este pasaje. Y el contexto mayor tiene que ver con todos los versículos, con todos los textos que ayudan a comprender este pasaje. Vamos a ver que en este pasaje en particular encontramos una palabra que es la palabra geirografón en griego. Y esta palabra geirografón podemos traducirla literalmente de varias maneras. Esta palabra geirografón puede traducirse como pagaré, puede traducirse también como una nota de cargo o como un documento de deuda. Quiere decir que esta palabra decreto no se está refiriendo a los 10 mandamientos, sino que se está refiriendo, o esta palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí, es una palabra que se utilizaba para describir una nota
de deuda que alguien tenía con otra persona. ¿Qué pasaba con esta nota? Cuando la persona llegaba a cubrir su deuda, cuando la persona llegaba a hacer el pago de esta deuda que tenía con otra persona, esta acta era escrita en papyrus y podía podía liberarse de dos maneras. Una de ellas era poner una X en ese papel y entonces eso decía que la deuda había sido pagada y el que debía ahora estaba libre. Otra manera que podía liberarse de la deuda o borrarse esa deuda era precisamente en el papiro borrar lo que estaba escrito allí y se podía volver a escribir en ese papel que el deudor había hecho su pago. Y precisamente el apóstol Pablo está utilizando esta palabra en griego para referirse a nuestros pecados. Cuando el ser humano comete el pecado, cuando Adán y Eva pecaron, entonces comienza una deuda con el cielo. Y entonces el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo número 23, dice que la paga del pecado es muerte. Así que el ser humano entró en una deuda con Dios. Pero ahora viene Cristo Jesús y entonces mira la deuda que el ser humano tiene y dice no quiere que el ser humano la pague. Así que Él ahora toma esta deuda y la paga por nosotros en la cruz del Calvario. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No está diciendo que la ley de los 10 mandamientos ha sido abolida, porque más atrás en sus escritos, si nosotros vamos al libro de Romanos en el capítulo 7, en el versículo número 7, vamos a ver que el apóstol Pablo habla acerca de la vigencia de la ley. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo número 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Vemos que el apóstol Pablo, y en algunos otros de sus escritos, el apóstol Pablo menciona que la ley de Dios sigue vigente y que los decretos que hablan en el libro de Colosenses es precisamente la nota de deuda que nosotros teníamos para con el cielo, que Cristo Jesús clavó en la cruz del Calvario. Dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, para que nos era contrario y la quitó en medio clavándola en la cruz y despojó al hombre y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, querido, lo que fue clavado en la cruz no son los 10 mandamientos, sino nuestros pecados que Cristo Jesús tomó para que nosotros pudiésemos ahora tener derecho a la vida eterna. Y aquí vienen algunos otros pasajes que también son difíciles de interpretar y que algunos también han malinterpretado. Versículo número 16. Por tanto, dice, nadie os critique en asuntos de comida o bebida o en cuanto a fiestas, luna nueva o sábado. Ahí está, hermano, ahí está el apóstol Pablo diciendo que ahora podemos nosotros hacer lo que queramos. Y de hecho este es el versículo con el que introduce el texto clave. Dice, por tanto nadie nos juzgue en comida, bebida o fiestas, lunas nuevas, sábados. Todo esto era sombra de lo que debía de venir, pero la realidad es Cristo. Vamos a entender qué está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o bebida. Si nosotros pudiésemos ir al pasaje original de este versículo, vamos a encontrar dos palabras en griego, traducidas para este pasaje. Dice, nadie os juzgue en comidas o bebidas. ¿A qué comidas o a qué bebidas se está refiriendo el apóstol Pablo en este pasaje? Porque hay muchos cristianos sinceros que piensan que el apóstol Pablo aquí está dando permiso a que nosotros podemos comer o nosotros podemos beber de cualquier cosa. Ya no es pecado que tú comas o bebas cualquier bebida. Total, eso no afecta a tu cuerpo.
Pero el apóstol Pablo no se está refiriendo a este tipo de comidas, sino que él se está refiriendo, estas dos palabras hacen referencia a las comidas y a las bebidas que eran el resultado de la liturgia que se hacía en el santuario, que era el resultado de los sacrificios que el hombre hacía para poder representar el sacrificio de Cristo Jesús. Así que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Algunas personas piensan que se está refiriendo a que ahora nosotros podemos comer cualquier tipo de carne, se inmunda o no se inmunda. Pero quiero decir, y cabe aclarar también una cosa interesante, que la cuestión de la comida no vino ahora con los judíos, o no vino ahora en Levíticos capítulo 11, donde Dios dice qué animales son impuros y qué animales son impuros y qué animales son puros y cuáles nosotros podemos comer. De hecho, si nosotros vamos al libro de Génesis, al capítulo número 1, y en el versículo número 30, bueno, vamos a leer desde el 29. Dice, dijo al hombre cuando ya, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, versículo 28, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Después dijo, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol el que hay fruto y da semilla, todo podéis comer. Versículo 30. Pero a toda la bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer, y fue así. Así que, querido, originalmente Dios no dio la carne para que se comiera. Los animales, el león, el jaguar, las aves, todos los animales comían plantas y semillas al igual que el ser humano. ¿Por qué razón Dios dio la carne entonces, o en qué momento se permitió el consumo de la carne? Tú te acordarás que en el libro de Génesis, en el capítulo número 6, en adelante, Dios ve que la maldad del ser humano va en aumento, así que entonces decide destruir al ser humano con el diluvio y toda la tierra se llena de agua. Y quiero decirte algo interesante. Dios le dice a Moisés, mira, fabrícate un arca, hazla de tales medidas y vas a meter en esta arca animales impuros y animales limpios. La clasificación de los animales impuros y de los animales limpios no viene a partir del libro de Levítico, sino que Dios ya había hecho esta declaración mucho antes de que viniese el diluvio. Y Dios clasifica, mira, estos animales son limpios, estos animales no son limpios. ¿Por qué razón Dios hace esa clasificación? Bueno, porque después de que termina el diluvio, después de que todo está, cuando ya comienza a descender el agua, no sé si tú te lo puedes imaginar, pero imagínate esta catástrofe mundial. Después de que el agua comienza a secarse, hay cuerpos de animales y de personas por doquier, en estado de putrefacción. Toda la tierra está contaminada, no hay que comer. Así que Dios permite a Noé y a su familia el consumo de la carne, pero Él le dice cuál carne va a ser. Ahora, quiero decirte una cosa interesante. ¿Cuál era el objetivo de Dios de dar la carne al ser humano? Para disminuir su longevidad. Y está comprobado científicamente que las personas que consumen carne viven menos.
a las que llevan una dieta a base de frutas y verduras. Hace un sábado atrás estuvimos en la iglesia de Santa Rosa y nuestra hermana Kena, la nutróloga Kena, nos dio una clase donde nos habló acerca de la dieta de la milpa. Y nos explicaba ella en este seminario, en esta ponencia, que si nosotros pudiésemos combinar adecuadamente los granos con las frutas, con las verduras, esa combinación adecuada puede producir la misma cantidad de proteína que obtuviéramos nosotros de la carne. Es decir, que el ser humano puede vivir sin consumir la carne. A diferencia de lo que algunos comentan, de que el ser humano necesita las proteínas de la carne porque si no, eso le afecta a su cuerpo. Pero en esta clase que la nutrióloga Kena nos daba de Comitancillo, nos explicó y nos enseñaba que si nosotros pudiésemos, supiéramos las cantidades exactas que debemos de combinar, entonces pudiéramos obtener la misma cantidad de proteína que obtenemos nosotros de la carne. Quiere decir, querido, que lo que Dios ha establecido no se equivoca. Y Dios estableció que el ser humano no necesita de la carne para poder vivir, porque originalmente no se consumía la carne. Pero ahora dice el libro de Génesis, dijo Dios, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y entonces él también incluye dentro de la dieta del ser humano la dieta de la carne para disminuir la longevidad del hombre. Porque imagínate cuántos años vivió Caín en pecado. Muchos años, me imagino. Tal vez poco menos que Adán, porque él consumía carne, a diferencia de Adán y Eva. Y de eso estoy seguro, porque él hizo muchas cosas malas, mató a su hermano, y no dudo que en algún momento haya comenzado a consumir también la carne. Ahora, como vemos, la dieta original de Dios no consistía en la carne. Y quiero decirte que lo que el apóstol Pablo está hablando en el libro de Colosenses no tiene nada que ver con la dieta original o con los alimentos que debemos o no debemos comer, sino que lo que está hablando el apóstol Pablo tiene que ver con los alimentos que se consumían de los sacrificios que el pueblo de Israel, que los sacerdotes, que los levitas practicaban. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Ahora, vamos a ver más adelante. Dice, y él habla también en cuanto a los días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Mira, hay algunas personas que dicen que este pasaje ha sido, que se ha abolido el sábado, que es lo que está diciendo. Nadie te critica acerca de si guardas el sábado, no. Pero, encontramos que dicen, aquí el apóstol Pablo le está diciendo, pero ¿a qué sábado se está refiriendo exactamente el apóstol Pablo? ¿Se está refiriendo al sábado semanal o se está refiriendo a otros sábados? Y quiero decirte que existían otros sábados, que eran los sábados ceremoniales. Y estos sábados están descritos en el libro de Levíticos, en el capítulo 27, 32, 37 y 39. Y vamos a leerlos para que podamos ver qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo, capítulo 23, capítulo 23, 37. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová en las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda quemada a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificios y libaciones, cada cosa en su día. Permítame tantito. Versículo 23. Dice, pero a los 15, versículo 39, dice, pero a los 15 días del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días.
El primer día será sábado o descanso, dice el pasaje, y el octavo día también será sábado o descanso. Tomaréis el primer día ramas con frutos de los mejores árboles, ramas de palma, ramas de árboles frondosos y de sauce, de los arroyos durante 7 días, os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios. ¿Cuáles eran los sábados ceremoniales? Bueno, resulta ser que el pueblo judío tenía 7 fiestas en las que ellos observaban. Y algunas de esas fiestas tenían sus días específicos. Por ejemplo, había la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las gavillas, las fiestas de las trompetas. Y esos días que se practicaban esas fiestas eran considerados sábados o días de descanso. No se hacía ningún trabajo de ellos. Y esos sábados o esa fiesta, si cayera, por ejemplo, la fiesta, si el inicio de la fiesta de los panes sin levaduras cayera un lunes, para ellos ese día no se trabajaba ni se hacía nada, por eso era considerado un Shabbat, pero era considerado un Shabbat ceremonial. Pero si después de que ese día lunes llegaba el sábado semanal, también se tenía que observar. Ese es el sábado de la ley de Dios. Pero los sábados que está hablando el apóstol Pablo en el libro de Colosenses no es el sábado semanal, sino son los sábados ceremoniales. Ahorita vamos a ver más adelante este pasaje. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Así que, y la respuesta está precisamente en el versículo número 17. Dice, todo esto era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y la expresión sombra, que es la otra expresión que vamos a analizar, tiene que ver, esta palabra sombra solamente se utiliza o hace referencia a todos aquellos aspectos o rituales que representaban a Cristo Jesús antes de su venida. Se usa para describir los ritos y las ceremonias que apuntan al Mesías. Y vamos a verlo. ¿Qué dice el libro de Hebreos en el capítulo 8, versículo número 5? Y vamos a ir llegando al final de este estudio. Libro de Hebreos, capítulo número 8 y versículo número 5. Libro de Hebreos, capítulo 8 y versículo número 5. Dice, esta palabra sombra solamente se utiliza en estos pasajes para referirse, como les decía, a los rituales que practicaban el pueblo de Israel, que Dios había establecido para el pueblo de Israel y que apuntaban a una realidad mayor que era la del Mesías. Y vamos a ver lo que dice el mismo apóstol Pablo en Hebreos 8, 5. Dice, estos sirven a lo que era figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Todas estas cosas son sombra y figura de las cosas celestiales. Quiere decir que lo que está diciendo este pasaje de Colosenses no tiene nada que ver con la abolición de los 10 mandamientos, ni con la abolición de la observancia del cuarto mandamiento, sino que tiene que ver con la abolición de las prácticas rituales que practicaba el pueblo de Israel. Porque todas esas prácticas rituales apuntaban a una realidad, que era la realidad de Cristo Jesús como Mesías y Salvador. Por eso aquellas fiestas rituales como los panes sin levadura, la fiesta de las trompetas y esas ceremonias rituales ya no tienen ninguna función, el sacrificio ya no tiene ninguna función, porque todo esto representaba a Jesús. Y cuando el sacrificio, cuando la sombra se encuentra con su realidad, entonces esta deja de funcionar. Por eso Juan, Juan el Bautista, el primo de Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Una vez que Cristo es crucificado en la cruz, todas estas ceremonias dejan de funcionar. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, por eso nadie os critique en asuntos de comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todas estas observancias ceremoniales eran una sombra de el Mesías. Y una vez que esta sombra encuentra su realidad, entonces deja de funcionar. Eso fue lo que ha sido abolido, lo que ha sido eliminado. Todos esos sábados ceremoniales ya no tienen su función hoy en día, porque se encontraron con la realidad que es Cristo Jesús. Así que ya no tienen sentido ni razón de ser. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en estos pasajes. Así que, querido, mi invitación, la invitación de la lección de esta semana, es que nosotros podamos enfocarnos en el estudio para conocer a Cristo Jesús. Una vez que hayamos conocido a Cristo Jesús, podamos mantenernos firmes en Él y a pesar de las enseñanzas de otras personas, podamos mantenernos firmes a la enseñanza que solamente viene de la palabra de Dios. Mi deseo es que Dios te bendiga en este día especial, y que podamos diariamente aprender más acerca de la palabra del Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga.